biológicas y podrán hacer una comparación con los parásitos, ¿no? Claro que el hábitat, o sea, el lugar donde pueden estar tanto bacterias como parásitos, virus, igual podría ser tubo digestivo, podría ser aparato respiratorio, igual. Pero la diferencia es que pusieron acá, primero la forma de vida, la forma de comportarse de estos microorganismos y también la forma de causar el daño, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es, digamos, un pantallazo de lo que viene a ser la parasitología. Como les dije, jóvenes, la materia es muy amplia. En esta primera parte, en realidad lo que vamos a dar en microparcial es más la parte de conceptos, ¿ya? Que de hecho lo tienen que conocer porque la mayoría de los conceptos los vamos a ir repitiendo en cada uno de los parásitos, ¿no? Entonces hay que saber, digamos, qué significa cada uno de ellos, ¿no? Para ya no volver a repetir lo que vimos en la parte primera, ¿ya? Entonces, en este primer tema nosotros vamos a ver algo de generalidades y vamos a ver conceptos más que todo, ¿ya? Entonces, para hablar de los parásitos, como ya les mencionaba, los parásitos han existido desde que hubo vida, ¿no? Y como les digo, estos han ido produciendo muchas enfermedades que han ido destruyendo poblaciones enteras, ¿no? Entonces la preocupación de poder aliviar estas patologías es que ha hecho que nazca esta ciencia que es la parasitología. Entonces, ¿qué engloba la parasitología? De hecho, la parasitología tiene como actor principal el parásito, ¿no? Porque si no hay parásito, no hay parasitosis, ¿no es cierto? Entonces, el parásito es el actor principal de esta ciencia conocida como parasitología. De hecho, este parásito está en el medio ambiente. Entonces, sí o sí necesitamos este otro actor, que es el medio ambiente, ¿ya? Y luego, tanto parásito como medio ambiente deben crear un ambiente propicio para llegar a afectar al hombre. Pero hay que tomar en cuenta, jóvenes, que los parásitos no solo atacan al hombre. Los parásitos también pueden afectar a las plantas, a los animales, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa el hombre porque ustedes están en esa área de salud que van a ir a tratar afecciones propias del humano, ¿no? Entonces, este hombre que va a albergar dentro suyo a este mi parásito, nosotros lo vamos a conocer como hospedador, como huésped, y dentro de este hombre se va a desarrollar lo que vamos a llamar enfermedad, ¿ya? Como bien dijeron, no todos los parásitos son patógenos. Hay también parásitos que conviven con el hombre sin causarle daño, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa conocer sobre todo a los patógenos, pero sin olvidarnos de los comensales, porque no podemos confundir diagnósticos, no podemos confundir tratamiento. Porque ¿a quién yo hago tratamiento? Solo al que cause daño. Un parásito comensal no precisa tratamiento, ¿no ve? Porque no le está haciendo daño al hombre. Entonces, pero sí yo necesito conocer que ese parásito está dentro de mi paciente, ¿sí? Doctora, ¿cuál sería un ejemplo bueno de comensal para que tengamos? Por ejemplo, cuando hablemos de las amebas, nosotros vamos a ver que dentro del grupo de las amebas sí existe amebas patógenas, que es la entamoeba histolítica, pero hay muchas comensales. Por ejemplo, la entamoeba coli. La entamoeba coli es la más abundante. Cuando nos hacemos un coproparasitológico, lo que más informa al laboratorio es la presencia de entamoeba coli, ya sea bajo la forma de trofozoito o de quiste. Coli es la comensal más común,
es lo que más tenemos en nuestro organismo. Ya no causa daño. Es nuestro inquilino. Es un inquilino que está dentro nuestro. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Está entendido hasta acá, ¿verdad? ¿Y en qué nos beneficiaría? O sea, si no es patógeno. A nosotros en nada. El único que se beneficia es el parásito. Porque tiene alojamiento, tiene comida gratis. A nosotros no. ¿Y hay parásitos que nos benefician a nosotros? No. Dentro de las bacterias van a ver que sí. Dentro de las bacterias sí. Pero parásitos no. Parásitos no. Ya. Entonces, como ya habíamos dicho, la parasitología es la ciencia que se va a ocupar del estudio de los parásitos y de la parasitosis que va a producir en el hombre. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver los conceptos, que de hecho es un poquito pesado, pero muchos de estos conceptos ustedes ya lo han visto en otras materias, o sea, va a ser como un recordatorio. ¿Ya? Primero vamos a definir qué es salud. Salud lo han visto ya en varias materias, ¿no? Entonces, la OMS define a la salud como un estado de bienestar físico, psíquico y mental, ¿no? Pero completo. Pero lastimosamente esto es una ilusión. Nadie está con esta salud así como se menciona en la definición, ¿no? Si bien estamos sanos, pero de repente tenemos algún problema en casa que está afectando psicológicamente nuestra forma de ser, o de repente con tanto problema que vivimos aquí en nuestro país, lo que es el aspecto social también nos pone mal, ¿no? Entonces es raro llegar a este punto, a un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no ven? Ahora vamos a definir qué es parásito. Parásito es un ser inferior que se aprovecha de seres superiores, de los cuales va a obtener alojamiento, pero también va a obtener alimentación. Y en la mayoría de los casos, como les decía, algunos de ellos van a causar daño, ¿no? Entonces, estos parásitos pueden pertenecer al reino animal o al reino vegetal, o ambos, y por eso se los conoce como protistas. ¿Ya? En un principio, cuando no sabíamos que existía muchos microorganismos, dentro de este término de parásitos siempre se englobaba a las bacterias, a los virus, a los hongos, ¿ya? Pero no como término de parásito, sino como el término de microorganismo. ¿Ya? Después de que los estudios, la ciencia fue avanzando, es que se ha ido separando. O sea, a los parásitos los estudiábamos bajo la ciencia de la parasitología, a las bacterias bajo la ciencia de la microbiología, a los hongos bajo lo que es la micología, ¿no? Entonces, es por eso que ya se ha ido separando, ¿no? Entonces, eso también nos ha permitido hacer un estudio más diferenciado, llegar a hacer diagnósticos más específicos y tener tratamientos más exitosos, ¿sí? Porque los medicamentos que vamos a usar no son los mismos para las bacterias que para los parásitos, ¿no? Entonces, el éxito de un tratamiento depende mucho en la calidad de medicamentos que se da al paciente, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué es agente etiológico? El agente etiológico es aquel elemento, ¿sí?, de la naturaleza que puede ser vivo o inerte, pero que puede iniciar un proceso patológico. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Vivo podría ser, digamos, una bacteria, un virus, un parásito. Inerte es un fómite, ¿no ves? ¿A qué se llama fómite? A un ser inerte, ¿no? Por ejemplo, esto es un fómite. La mesa es un fómite, ¿no?
una cuchara es un fómite, un peluche es un fómite. Pero acá, por ejemplo, si no hicieran la limpieza que hacen y esto se llena de polvo, en ese polvo yo no sé qué hay. A eso se refiere. Entonces, se habla de agente etiológico de forma general, ya sea para un ser vivo o para un ser inerte. Pero cuando yo hablo de agente infeccioso, me estoy refiriendo únicamente a aquel ser vivo que va a causar un proceso infeccioso que genere una patología. Entonces es la diferencia. Cuando yo hablo de agente etiológico, puede estar hablando de un ser vivo o de un ser inerte. Pero si yo digo agente infeccioso, me refiero exclusivamente a un agente vivo que va a causar una patología. ¿Sí? Ahora, ¿qué es biotopo? Es el lugar donde va a vivir una especie, ¿no? Ese biotopo depende mucho de los factores del medio ambiente, ¿ya? O sea, en realidad cuando hablamos de biotopo es un lugar ideal, ¿no? Que permita la sobrevivencia de cualquier especie, ¿ya? Entonces, de hecho, en ese biotopo tendría que haber las condiciones específicas para que sobreviva una especie. Ahora, ¿a qué yo llamo ciclo evolutivo? ¿No? En los humanos también hablamos mucho, ¿no?, del ciclo evolutivo. El ciclo evolutivo son etapas por las cuales va pasando un ser vivo, ¿sí? Pero son etapas secuenciales. ¿No veo? ¿El hombre qué es? El hombre es niño, el hombre es joven, el hombre es maduro, el hombre es anciano y ahí paro. ¿No ven? Igual acá en los microorganismos hay etapas de maduración, pero son así, etapas secuenciales como en el hombre, ¿sí? Entonces, estas etapas de maduración, vamos a ver que muchos de los parásitos pueden ser fases sexuales o fases asexuales, o pueden hacer las dos fases, ¿ya? Entonces eso también hay que tomar muy en cuenta. Pero no se olviden, en todos los parásitos que vayamos a llevar, siempre vamos a hablar del ciclo evolutivo, siempre. Porque en este ciclo evolutivo tenemos que saber dónde está la forma infectante. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cómo detener, digamos, un proceso infeccioso o cómo hacer un proceso de prevención en el paciente, ¿ya? Ahora, ¿qué es un contacto? El contacto es aquel individuo, ya sea humano o animal, que ha estado cerca de una persona o animal enfermo y que si bien no ha sido contaminado, pero que puede albergar dentro suyo a un agente infeccioso. ¿No ven? Por ejemplo, a ver, en la influenza, ya tenemos un paciente que está padeciendo de influenza, ¿no? Entonces los contactos son aquellas personas que han estado cerca de ese individuo. Si bien ellos no han adquirido la influenza, pero de repente en su misma ropa, no sabemos, como el COVID, ¿sí? Está albergando a este agente infeccioso, ¿no? Entonces eso conocemos como contacto, ¿ya? En realidad dentro de los parásitos los contactos se refieren más a aquellos individuos que, por ejemplo, se albergan a un parásito que está dentro del tubo digestivo, ¿sí? El contacto no existe, ¿no ve? Porque está dentro tuyo. Pero hay algunos parásitos que están en boca, ¿sí? Entonces, si yo estornudo, por decir, esas gotículas de saliva que salen son fuentes de contaminación para personas que están alrededor mío. Entonces, esas personas que han sido contaminadas con esas gotículas de saliva ya se han convertido en contagios, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué es el contagio? Es la transferencia directa del agente infeccioso desde la fuente
de infección a un huésped susceptible. Entonces, en este caso, el contagio es directo, ¿no ve? No necesitaríamos, digamos, una tercera persona, sino es directamente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en lo que son los parásitos, contagio puede deberse también a malos hábitos higiénicos. ¿A qué me refiero? Si hay personas que están padeciendo, por decirles, una giardiosis, ¿ya? Giardia está en tubo digestivo. Si esa persona está con un proceso diarrea, ingresó al baño, no tiene la costumbre de lavarse las manos, ¿sí? Contamina manos. Con esas manos va a preparar alimentos. Puede contaminar a toda la familia o a todo el grupo que va a consumir esos alimentos. ¿Sí? Entonces, vendría a ser esa la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos viendo los parásitos, vamos a ver medidas preventivas. Y una medida preventiva muy, muy común es el lavado de manos. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nosotros conocemos como diarrea? La diarrea es la eliminación de deposiciones acuosas, pero es una eliminación frecuente, continua y abundante, pero es solo agua, ¿no ves? Así, agua directamente. En cambio, vamos a hablar también de diarrea disentérica, que también se conoce como la disentería. La disentería son también cuadros diarreicos, pero que son en escasa cantidad y que se caracterizan, jóvenes, por tener, aparte de las deposiciones acuosas, sangre y moco. Esa es la característica de la diarrea disentérica. Siempre va a haber sangre y moco, y aparte de ello, el paciente siempre va a cursar con sintomatología dolorosa. ¿Cuáles son esos? El pujo y el tenesmo. ¿Qué es el pujo? Es el esfuerzo para defecar. ¿Pero por qué haría esfuerzo para defecar? Porque en una diarrea se cae, ¿no? Pero en la disentería no. El paciente sí o sí tiene que hacer esfuerzo para defecar. Y ese esfuerzo para defecar genera el tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Es el dolor al defecar. Estamos entonces en varios parásitos. Yo voy a hablar de diarrea disentérica. Entonces no se olviden, la diarrea disentérica se caracteriza porque son deposiciones acuosas con sangre, moco, pujo y tenesmo. ¿Estamos, jóvenes? Ahora vamos a hablar de qué son los ectoparásitos. Ectoparásito es aquel parásito que se aloja en la superficie externa de un huésped. O sea, está en mi piel, de repente está en mi cabello, de repente está en el vello axilar, en el vello pubiano. Generalmente un ectoparásito es un artrópodo, ¿ya? Piojos, pulgas, garrapatas, ¿ya? Eso es un ectoparásito. En cambio, el endoparásito es aquel parásito que está dentro del huésped. Podrá estar en tubo digestivo, podrá estar de repente en aparato genitourinario, podrá estar en pulmón, en hígado, en boca, ¿ya? Pero está dentro mi huésped. Hasta ahí, jóvenes, ¿está entendido? ¿Sí? Sí, doctora. Bien. Entonces, aquí tenemos ejemplos gráficos de lo que es un endo y un ectoparásito. Aquí, por ejemplo, tenemos a un helminto. Este helminto es la famosa tenia. ¿Ya? La tenia es un gusano visible a simple vista, pero que habita a nivel de intestino delgado y se lo ve así. Es como una cinta. ¿Ya? En cambio, aquello es un ectoparásito. Esas son las liendres. La liendre es el huevo del piojo, que generalmente está en el cabello. A ver, pero si se ve microscópicamente, se ve así.
¿Ya? Entonces ahí tenemos a un ecto y a un endoparásito. Ahora vamos a definir a la enfermedad. La enfermedad es lo contrario de la salud, ¿no ven? Obviamente. Sí. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es un conjunto de síntomas y signos que se da en respuesta al ingreso de un agente infeccioso, ¿no? Entonces, el paciente de repente va a tener fiebre, va a tener dolor, y eso les va a contar a ustedes, ¿no? Les va a decir dolor, perdón doctor, estoy todo el tiempo con fiebre, o tengo un dolor en este lugar, o siempre estoy con diarrea. El paciente va al médico a contar lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, de hecho, esta enfermedad siempre se va a dar por la presencia de un agente patógeno, un agente infeccioso, ¿no? Ahora, ¿qué es endemia? Yo pensé que ya es también llevado en la medicina social, pero me indican sus compañeros que no llevaron, ¿no? Entonces, endemia es la prevalencia elevada y mantenida de ciertos cuadros patológicos en un área geográfica, ¿ya? Por ejemplo, una endemia vendría a ser en esta época de resfrío los cuadros gripales, ¿ven? Entonces, de hecho, siempre por el frío se eleva las iras en un determinado sector, ¿no? Pero cuando yo hablo de epidemia, que sería el otro punto, ese número de casos es de forma exacerbada. Digamos, para la endemia yo tengo, digamos, un número aproximado, digamos, 1000 casos en junio, digamos, ¿no? Pero si en julio me aparecen 10.000 casos, yo ya considero una epidemia, porque es un número exacerbado en una época donde yo debería tener solo 1000, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Ahora, jóvenes, todo el tiempo igual yo les voy a mencionar forma infectada. ¿Qué es la forma infectada? Es la forma evolutiva del parásito que va a infectar al huésped susceptible. Solo la forma infectante, cuando ingresa a un huésped susceptible, puede desencadenar la patología, ¿sí? Cuando veamos a los parásitos, vamos a hablar que los parásitos tienen diferentes formas evolutivas. Una de esas formas siempre es la forma infectante, siempre, ¿ya? Porque solo esa forma infectante va a ser la causante de generar un cuadro patológico. Y entonces, no se olviden, en todos los parásitos siempre voy a mencionar forma infectante, siempre. ¿Estamos? Entonces, la forma infectante es una forma evolutiva del parásito que cuando ingresa un huésped susceptible genera una patología, ¿ya? O sea, hemos dicho, ¿no ves? Dentro del ciclo evolutivo hay etapas. Entonces, una de esas etapas del parásito va a ser la forma infectante. ¿Está claro o alguna duda más? ¿Está claro? Entonces, una parte de la evolución. Claro, es una etapa de la evolución del parásito. Ahora, ¿qué es la frecuencia? Es el número de veces que se ha registrado un proceso patológico en una determinada población. ¿Ven? Entonces, frecuencia de casos, eso se habla más, no tanto en parasitología, a no ser que exista en malaria, digamos. ¿No ven? Muchos casos, ¿no? Pero mucho no se habla. ¿Qué es la fuente de infección? Es la persona, animal o vegetal, o incluso un ser inerte a través del cual el agente infeccioso pasa al huésped. Una fuente de infección, por ejemplo, podría ser el agua contaminada.
¿no ves? O las comidas contaminadas, ¿sí? O también fuentes de infección, Las manos. ¿sí? ¿Estamos hasta aquí claros, Sí. chicos? Ujú. A ver, voy a ver si han entendido. Mm. A ver, Rafael. Rafael, ¿te acuerdas qué es ciclo evolutivo? ¿Cómo defines ciclo evolutivo? Son las etapas de desarrollo del parásito. Muy bien. Luciana. Luciana, ¿cómo puedes definir enfermedad, Luciana? Ya. A ver. Dylan, ¿qué es la diarrea disentérica? Con tus palabras, Dylan. Es deposiciones acuosas con presencia de sangre, moco y sintomatología de pujo y tenesmus. Ay, qué buenos chicos, me están atendiendo. Los felicito. Porque después, sabes, cuando me preguntas están en la luz. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya, seguiremos. ¿Qué hora es? Me van a avisar, ahora estoy sin reloj. 10:40. Hasta 11:15, ¿se ve la clase ya? A las 11 me avisas, por favor, Nicolás. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como un resumen de lo más importante, ya lo que nos interesa. Parásito, que era ser inferior, que habita dentro del ser superior, del cual obtiene alimento Y alojamiento. y que puede algunas veces causarle daño. ¿Qué es el parasitismo? Es la acción que va a producir ese mi-parásito en el huésped. ¿No ves? Y la parasitología es la ciencia que va a estudiar el parasitismo y va a estudiar al parásito. Sí, ese es un resumen. Ya. Ya, ahora seguiremos. Entonces vamos a seguir con los conceptos y vamos a hablar de un término que cuando veamos el mintos vamos a hablar mucho. La geohelmintiasis. ¿Qué es la geohelmintiasis o geohelmintiasis? Son infecciones que se producen por helmintos. ¿No? Ahí está, helmintiasis. Pero estos helmintos tienen una característica. Necesitan sí o sí el suelo, la tierra, para generar la forma infectante. Si no caen al suelo, a la tierra, no se genera la forma infectante. Y de hecho nunca va a haber una parasitosis producida por esos helmintos. ¿Los helmintos son un tipo de parásito? Sí. ¿De qué tipo? O sea... Helmintos. Es que ahorita vamos a ver. Dentro de lo que son los parásitos y dentro de lo que es la clasificación morfológica, nosotros clasificamos a los parásitos en protozoarios, en helmintos y en artrópodos. Entonces, los helmintos son un tipo de parásitos que los vamos a conocer como parásitos pluricelulares y que los conocemos como gusanos. ¿Ya? Entonces, estos helmintos necesitan sí o sí del suelo para generar la forma infectante. ¿Por qué? Porque el suelo le va a brindar a ese parásito las condiciones específicas para ¿qué? Para que se forme la forma infectante. ¿Ya? Eso en lo que son los helmintos, pero dentro de esos helmintos específicamente en los nemátodos. Solo los nemátodos son geohelmintos. ¿Estamos? Pero no se confundan mucho, solo sepan el concepto, porque cuando veamos helmintos
vamos a ver nematodos. Y ahí vamos a recordar lo que es la geomimesis. ¿Estamos? ¿Ya? Lo que a mí me interesa es que sepan que la geomitiosis es una característica propia de los helmintos de necesitar el suelo para generar la forma infectante. ¿Estamos? Ahora, hábitat es el lugar donde en forma natural vive un ser biológico. Igual para los parásitos yo voy a mencionar el hábitat. Entonces el hábitat será el lugar donde este parásito se va a desarrollar en el ser vivo. ¿Ya? Por ejemplo, el hábitat podría ser tubo digestivo. Ese es su hábitat. ¿Por qué? Porque en ese lugar este parásito va a desarrollar y va a realizar su acción patógena, si es que son patógenos. ¿No? Ahora, ¿qué es el huésped? El huésped es aquel ser vivo, ya sea humano o animal, que alberga dentro suyo al parásito. En alguna literatura van a ver que al huésped también se lo conoce como hospedador, hospedero o mesonero. Son sinónimos, pero es la misma cosa. ¿Ya? Entonces, de hecho, el huésped es aquel que va a albergar dentro suyo al parásito. Hay diferentes tipos de huésped. Ya no todos los huéspedes son iguales. Vamos a ver que hay huésped definitivo, huésped intermediario y huésped paratécnico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el huésped definitivo? Es aquel donde el parásito alcanza su madurez sexual. Por ejemplo, yo tengo a un hombre, ¿ya? Y este hombre dentro intestino, ¿ya? Va a albergar, por decirles, a las amebas. ¿Ya? Entonces, esta ameba que está dentro del tubo digestivo de mi huésped, porque este es mi huésped. Esta ameba dentro del tubo digestivo va a hacer todo su ciclo evolutivo. Todo su ciclo evolutivo. ¿Ya? Entonces, este mi huésped es el huésped definitivo. ¿Por qué? Porque mi ameba no ha necesitado a nadie más. ¿Por qué? Porque todo el ciclo evolutivo lo ha hecho dentro mío. ¿Sí? Entonces, a eso llamamos huésped definitivo. Ahora, ¿qué yo llamo huésped intermediario? El huésped intermediario es aquel huésped donde el parásito hace una parte del ciclo evolutivo y luego necesita volver a un huésped definitivo para terminar ese ciclo evolutivo. O sea, por ejemplo, aquí vamos a hablar del mosquito. No soy buena dibujante, pero más o menos. Ya digamos, este es mi mosquito, ¿ya? Vamos a hablar de la malaria. ¿Ya? Para la malaria yo sí o sí necesito dos huéspedes. Un huésped que es definitivo y que vamos a ver que es el mosquito, y un huésped intermediario que es el hombre. En este huésped definitivo que es mi mosquito, la malaria, o sea el plasmodium, que es el parásito, hace la reproducción sexual, o sea una parte de ese ciclo. Luego que se ha generado la forma infectante del plasmodium en este mi mosquito va a ir, va a picar a un hombre, ¿sí? Y en ese hombre, este plasmodium, que es el parásito, va a terminar su ciclo evolutivo. O sea, va a ser la reproducción asexual. Y con eso se ha terminado el ciclo evolutivo del plasmodium. Pero sí o sí requiero al hospedero intermediario y también al hospedero definitivo. Porque si no existe eso, no existe malaria. ¿Es entendido? ¿Por qué? Porque en uno de ellos se hace una parte del ciclo y en el otro se la termina. ¿Sí? ¿Está así entendido o no? Sí. Y también
vamos a hablar de lo que es el huésped paraténico o transportador. ¿Qué es el huésped paraténico transportador? Aquel huésped que solo transporta al parásito. Pero en ese huésped, este parásito no sufre ningún cambio. Es solo como su medio de transporte. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de las moscas, las cucarachas. Por ejemplo, las moscas o la cucaracha siempre está donde hay heces. ¿Lo ven? Siempre están ahí. La mosca se posa en las heces frescas. Se posa, no hace nada, solo se posa. Pero como las heces están frescas, en las patitas ella arrastra las heces. Y después esta mosca siempre va al alimento o va al agua. Y cuando está en el alimento o en el agua, la mosquita hace esto. Van a ver, así siempre hace. ¿Qué hacen eso? Está limpiando sus patas, pero está derramando esas heces que ha recolectado en el alimento o en el agua. Y ahí me está contaminando. Y eso es lo que yo estoy consumiendo. Pero ese huésped, ese parásito ahí de la mosquita, no le pasó nada. ¿No ven? No hizo nada de su ciclo evolutivo. Solo le sirvió como transporte para llegar a un hospedero y contaminar. ¿Estamos? Entonces, en el huésped paraténico transportador, el parásito no sufre ningún cambio, solo se transporta. Es su medio de transporte. ¿Para qué? Para poder llegar a un huésped susceptible. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguro, no ves? Entonces, cuando hablemos también de los medios de contaminación, vamos a hablar mucho de los vectores mecánicos. A estos vectores mecánicos los conocemos como huéspedes paraténicos. ¿Entrarían como huésped intermediario o como huésped paratécnico el hecho de la contaminación en los niños ano, mano, boca? ¿Dentro de cuál entraría? La contaminación ano, mano, boca. No, es huésped definitivo. Definitivo, ¿no es cierto? Claro. Porque es una reinfección. Pero Lo que ella dice. No, el mecanismo ano, mano, boca sucede en los niños. Sobre todo. Ya el niño, por decir, que está con qué? Con una amebiosis, digamos. El niño está con diarrea. El niño entra al baño, se limpia, pero a veces el niño contamina manitos. ¿No ves? Y no se lava. Entonces, van a ver, los chiquitos hasta los 6 años tienen esa costumbre de estar con el dedito en la boca o con la manita en la boca, porque están en esa etapa de desprenderse de la mamá para ya ser más independientes, ¿no? Entonces, en esa etapa siempre los chiquitos están con la manita en la boca, ¿no? Pero si el niño no se lavó las manos, en ese mecanismo, porque ¿dónde ha contaminado? En ano, al momento de limpiar. Pero ¿dónde ha ido ese agente infeccioso? A la boca, cuando el niño se metió la mano. Por eso dice ano, mano, boca. Es una forma de infección. Eso vemos más que todo en los niños. En los niños generalmente. Porque el adulto, raro adulto va a estar con su dedo en su boca, ¿no? Es raro adulto. Y el adulto tiene más costumbre de lavarse las manos. ¿No ven? Entonces, a eso se refiere. Pero es huésped definitivo no es directamente. intermediario. Por no la duda. ¿Ya? Porque él mismo se está reinfectando. Ya. Porque ya está padeciendo la infección, pero al hacer eso, se está volviendo a reinfectar. Y si aparece un fómite, por ejemplo, intermediario, un niño que hizo esa contaminación, pero no a sí mismo, sino que tocó pero algo. El fómite sería un huésped. Eso, a eso ya, eso era la duda. ¿Por qué? Porque en el fómite ese mi parásito no va a ser
Nada No es su de a uno ciclo mismo, evolutivo. sino de uno a otro. Exacto. Ok, eso era. Es que el intermediario es aquel huésped donde el parásito hace sí o sí una parte del ciclo evolutivo. Ya, En cambio, en el fómite no. ok. Es un medio de transporte nomás. ¿Sí? El ¿Ahora está fómite es un entendido, chicos? ¿O hay alguna duda más? Doctora, ¿y se puede pasar un parásito a medio, una parasitología, o sea que todavía no ha terminado Su ciclo reproducción evolutivo. y terminarlo en el otro, aunque tenía que haber terminado? A ver, si yo he contaminado a Tiffany, pero le he contaminado a medio proceso y termina en ella, no se puede. En los huéspedes definitivos, sí o sí, en el El mismo hombre se tiene que generar las dos. Digamos, cuando veamos a Nevas vamos a ver que el ciclo evolutivo cursa así. Ingresa forma infectante, porque sí o sí con eso me tengo que contaminar. Esa forma infectante se va a convertir en la forma móvil que se conoce como trofozoito. Esa ya es una etapa. Ese trofozoito a su vez se va a convertir luego en un prequiste. Y luego ese prequiste se va a convertir en un quiste. Pero todo está sucediendo en tubo digestivo. Ese quiste tiene que salir en materia fecal. Permanece en las heces. Y por decir, por un vector mecánico, una mosca, ese quiste, porque ese quiste va a ser la forma infectante. Ese quiste deberá infectar mis alimentos. O otra forma de infectarnos es lo que ella dijo, anomanoboca. Si ese niño está padeciendo la mebiosis y al momento de limpiarse contaminó las manitos y luego llevó esa manito a la boca, o si es la mamá, digamos, igual no tiene buenos hábitos higiénicos y con esas manos contaminadas con ese va a preparar los alimentos, igual contamina a toda la familia, pero en ella se ha hecho todo el ciclo. No Está puedes maduro. hacer así en uno y otro, no. O sea, no se puede contagiar hasta que esté en su forma final. Madura. Exactamente. No se puede. No puede haber. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué hora es, Nicolás? 10:54. Bueno, entonces acá es lo que habíamos dicho, ¿no ve? El huésped definitivo es aquel que va a albergar al parásito hasta que éste alcance su madurez. ¿Y cuál es la madurez? Generar la forma infectante. Esa es la madurez. ¿Por qué? Porque esa forma infectante, una vez que salga, va a pasar a otro huésped susceptible. ¿Sí? En cambio, en el huésped intermediario, como habíamos dicho, se hace solo una parte del ciclo Llega la evolutivo madurez, y tiene que pasar sí o sí al otro huésped para terminar el ciclo y volverse un parásito patógeno. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, un huésped intermediario está mostrando a los cangrejitos. Vamos a ver que en los trematodos, los cangrejos son huéspedes intermediarios de varios tipos de parasitosis. ¿Ya? Entonces, cuando consumimos cangrejos mal cocidos, nos podemos infectar. ¿Ya? Y el huésped paraténico, lo que habíamos dicho, ¿no? Es solo transportador del parásito sin que en él se suceda ningún cambio. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar aquí, chicos. La próxima, el jueves no hay clases, es feriado. Ya por eso tengo que correr el avance. ¿Ya? Entonces la próxima clase, que sería el lunes, voy a terminar el tema 1 y voy a empezar el tema 2 y el jueves termino hasta el tema 3.